Aquí comienza la nueva grabación. Va pasando un horrible avión por aquí. Vamos a continuar el tema de tiempo geológico. Nos quedamos un poquito más adelante que esto, pero quisiera retomar justo aquí. Vamos a... voy a intentar sacar el anotador, que por alguna razón no puedo. Bueno, en fin. Voy a detener. Quería poner el apuntador láser, ¿ok? Entonces, vimos el concepto de columna estratigráfica, ¿ok? Una columna estratigráfica es algo que los geocientíficos y las geocientíficas elaboran, ¿no? Idealizan, construyen, dibujan. Es un registro gráfico, en cierto modo, de la secuencia de rocas que se están observando. Después esto se convierte no solamente en un registro gráfico, sino también en el registro de otro tipo de información, pero en un principio, si ven que me atoro es porque alguien llegó tarde y lo tuve que dejar pasar y la verdad es que sí molesta un poco. Entonces, ay, Dios mío. Entonces, comencemos. ¿Ok? Entonces, más o menos nos quedamos aquí en el tema del tiempo geológico y vimos el concepto de columna estratigráfica. Los geocientíficos y las geocientíficas sintetizan la información de los estratos que van encontrando cuando van en el campo, ¿sí? Y van dibujando, van haciendo un registro gráfico que se llama columna estratigráfica, que después se completa con otras informaciones, pero en un principio, como ven en el dibujo de la derecha, ¿sí? Tenemos que poner con elementos gráficos, ¿sí? Ir construyendo la columna estratigráfica, ¿no? Dividiendo en capas todas nuestras observaciones y todas las variaciones y los cambios de roca que vamos registrando, ¿sí? Podemos conjuntar rocas que tengan más o menos las mismas características en grupos, ¿no? Más grandes, o sea, grupos que contengan a varios tipos de rocas, ¿sí? En un grupo, esta agrupación se llama formación. Una formación es un conjunto de estratos compuestos de uno o más tipos de rocas que se pueden reconocer en una amplia región y que representan el producto de la deposición o depósito durante un intervalo de tiempo definido. Es decir, aunque ahorita el concepto de formación esté tal vez vago, es un grupo de rocas que nosotros podemos agrupar por diferentes razones, porque se formaron más o menos en el mismo tiempo, porque son más o menos del mismo tipo, y si no son del mismo tipo estrictamente, se formaron más o menos en el mismo ambiente, cubren un área extensa, entonces cuando puedes agrupar según varios elementos que tu criterio te permite dictar, cuando logras hacer esas agrupaciones se llaman formaciones. ¿Por qué dividimos esto en formaciones? Porque una formación será más mapeable, más representable en el espacio que un solo afloramiento de una sola roquita pequeñita, ¿no? Cuando a esta roquita pequeñita, una arenisca, la pones en el contexto, por ejemplo, de una secuencia que incluye también otras rocas y que todas ellas forman una formación, ¿no? Es ese tipo de agrupaciones las que se hacen cuando se va construyendo este tipo de columnas, ¿no? El contacto entre diversas formaciones se llama contacto geológico, ¿no? Y entonces ese contacto lo observas, lo que se puede observar en el campo mientras caminas es mapeable, ¿sí? Pero en principio
es reconocible, es distinguible y lo puedes ubicar en tu secuencia de eventos llamada columna estratigráfica. Entonces, una vez que tenemos nuestra columna estratigráfica, a lo mejor en el campo tenemos una columna que no está a escala. Observa aquí como dice, no está a escala. Ni todo lo que caminé por este arroyo de aquí, lo fui observando, lo fui registrando, fui viendo cosas que se pueden agrupar y las agrupé en formaciones, etcétera. Y aquí podría no estar a escala, pero yo podría ir midiendo los espesores, ¿no? Eventualmente podría yo poner una escala gráfica, como aquí, y podría ir viendo el espesor de cada formación o probablemente el espesor de un estrato individual que forme a una cierta formación, ¿sí? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque te empieza a dar una idea de la proporción que hay entre formaciones. Habrá formaciones que con un espesor mayor, habrá formaciones muy delgadas y también nos va a permitir el registro de las inconformidades, ¿sí? De las nonconformidades, de las inconformidades angulares, de las inconformidades solamente erosivas. Todas esas inconformidades las tenemos que ir registrando gráficamente, en nuestra columna estratigráfica, ¿sí? Entonces, de manera general, aquí donde estoy apuntando con el láser, son diferentes tipos de inconformidades que se dan a lo largo de nuestra columna. Entonces, imagínate, un buen trabajo de campo para realizar la estratigrafía de una zona sería pues de todo el caminamiento, todo el recorrido que se hace en campo, tú vayas registrando desde lo más antiguo hasta lo más joven, si te es posible, ¿no? Así es como tendrías que hacer. De nada sirve que camines al revés, de arriba hacia abajo, es mejor caminar desde abajo hacia arriba para ir viendo las rocas en orden cronológico, porque tú sabes por el principio de superposición que lo que está más abajo es lo más antiguo. Entonces, si empiezas a caminar de ahí y empiezas a hacer tus descripciones, estás haciendo el trabajo fundamental de las geociencias, ¿no? Primero, conocer la historia de ese pedacito de corteza que te toca estudiar e interpretarlo. Entonces, este primer acercamiento es un trabajo estratigráfico, es ver la sucesión de eventos en el tiempo. Estamos viendo el tema de tiempo geológico y la columna estratigráfica construida por ustedes es una cosa maravillosa y es la semilla de información más importante, ¿sí? Aquí entonces la columna estratigráfica ya está súper bien dibujadita, está pasada en limpio. No, ahorita, por favor, todo lo que tiene aquí al lado esta figura también son otras cosas, ¿no? Que podrán completar su entendimiento mientras avancemos en la presentación. Entonces aquí está esta columna, podemos registrar las inconformidades, podemos ver la sucesión de eventos en el tiempo. Y si de repente, por ejemplo, queremos tomar una muestra, queremos llevarnos cierta cantidad de roca de muestra para algún estudio, ¿sí? Podemos ubicar nuestras muestras en una columna estratigráfica, ¿no? Para saber exactamente de qué formación salió nuestra muestra y en qué parte de la columna estratigráfica se ubica. Entonces, en fin, esa es la historia de cómo se forma y cómo se construye una columna estratigráfica. Le puedes hacer, por ejemplo, este tipo de contornos. Este tipo de contorno puede ser una indicación gráfica de cómo las rocas son resistentes a la erosión. Por ejemplo, si la roca es muy resistente a la erosión, la puedes poner muy protuberante. Y si es muy poco resistente a la erosión, la puedes poner un poco más metida. Entonces así es como tú lo observes en el campo también. De repente puedes observar un afloramiento en el que hay rocas que sobresalen más y hay rocas que se erosionan muy fácil. Entonces puedes hacer ese tipo de registro gráfico en tu columna. ¿Qué otro tipo de cosas puedes hacerle a la columna? Pues le puedes hacer una cierta simbología que te indique a lo mejor si es arenisca o si es una caliza o si es un mármol. Puedes hacer ese tipo de simbología, ese tipo de indicaciones aquí abajo. Aquí abajo puedes indicar qué roca es
y el dibujo se lo pones, ¿no? Entonces, así es como fíjate cómo aquí esto en negro dice inconformidad. Entonces ahí vas indicando los diferentes tipos de inconformidades. En fin, una vez determinada la columna estratigráfica de un área, los geocientíficos y las geocientíficas tratan de correlacionarla con la columna estratigráfica de otras áreas y así construir la historia geológica de un área más grande, un área potencialmente más grande, o ver la extensión, ¿no? En área superficial de las diferentes formaciones, ¿no? Entonces aquí en la figura nos ponen un ejemplo en el cual hay una columna hipotética construida aquí, otra construida aquí y otra construida aquí, y nos ponen un caso en el que, por ejemplo, esta formación de calizas, que se simbolizan con estos ladrillitos, está presente en la columna A, está presente en la columna B, y no está presente en la columna C. Sin embargo, el estrato que le sigue, esta lutita, sí está presente en todas. Entonces, la correlación de diferentes columnas estratigráficas permite hacer un mapeo, por ejemplo, del subsuelo, ¿no? Podríamos saber cómo es esta cuenca, ¿no? Por debajo de nuestros pies, por la correlación de la información que nos dan tres pozos, pozo A, pozo B, pozo C. Imagínate que es un pozo que está extrayendo petróleo, ¿no? Y que el petróleo lo está extrayendo de una capa, por ejemplo, de esta caliza, ¿no? Que es muy porosa y ahí está el petróleo. ¿Y qué pozo va a sacar petróleo? Pues el A probablemente saque, el B probablemente saque, el C probablemente no, porque ahí no está esa formación. Entonces es importante saber dónde está esa formación. ¿Y cómo lo podrías hacer? Pues correlacionando las diferentes columnas estratigráficas, ¿no? Entonces es muy importante esta correlación para conocer la sucesión de eventos y su extensión, ¿no? Superficial. Entonces, de esta forma, al correlacionar, se logran llenar las lagunas estratigráficas en el registro geológico. De repente te falta una formación en un lado, te falta o te sobra otra formación en otro lado, y puedes interpretar esas lagunas, ¿sí? Aquí también, esta caliza de aquí está presente en el A, está presente en el B, pero no está presente en el C. Y estas inconformidades presentes en la columna C tendrían que ser interpretadas, ¿no? Y las puedes interpretar mejor si puedes correlacionar esas columnas con la información de la región. De ahí, esta construcción de columna estratigráfica y el concepto de correlación, ¿no? Nos lleva directamente a cómo se construyó la tabla del tiempo geológico de nuestro planeta. Bueno, pues se llevó a hacer la columna geológica de la historia de la Tierra mediante la correlación de muchas columnas estratigráficas a nivel global. Por ejemplo, en esta región de Norteamérica mapearon o vieron que había una sucesión de eventos de las formaciones agrupadas aquí en 1, en 2, en 3, en 4. Y en esta zona de Sudamérica no encontraron 1 ni 2, pero sí encontraron 3. También encontraron 4 y encontraron cosas que estaban encima de 4, cosas que no había acá. Pero ¿cómo supieron que esta era 3? Pues porque la correlacionaron con esta y vieron que era igual. ¿Cómo supieron que esta era 4? Porque la correlacionaron con esta y vieron que era igual. ¿Ok? Entonces aquí vieron 9, 10 y 11. ¿Y cómo saben que es 9, 10 y 11? Porque alguien en alguna otra zona, por ejemplo aquí, vio lo que había encima de 7. ¿Cómo sabe que era 7? Porque la correlación no con esto. Y vio que encima hay 8, 9, 10. Y 8, 9 y 10 también apareció acá, 9, 10 y así. En otros lugares, ¿no? Por ejemplo aquí, hay un registro en las rocas presentes en la corteza terrestre, en los afloramientos, en lo que se ve por pozos. Se ve que aquí hay rocas pertenecientes a 11, 12, 13, 14, 15, pero no a 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Es decir, las rocas más jóvenes en la columna geológica, pero de toda la Tierra, ¿sí? Las rocas más jóvenes afloran en ciertos lugares y las rocas más viejas que hay en el planeta, ¿sí? Afloran en otros lugares, ¿no?
la correlación de todas esas columnas, fíjate, en Australia afloran rocas más bien muy viejas. En estas partes, ¿no? Afloran muy jóvenes, perdón, y en estas partes, por ejemplo, de Norteamérica, afloran rocas muy viejas, de la 1, la 2, aquí del periodo 13, 14, 15. Es esta correlación de esas columnas regionales la que permitió establecer la columna geológica de la Tierra, ¿sí? Que se divide, que aquí está, del lado derecho, ¿sí? Y que podemos dividir, por ejemplo, en todos estos pisos, del 1 al 19, ¿sí? Según las columnas correlacionadas a nivel global, y que después subdividimos, ¿sí? En diferentes pisos pues por conveniencia, para poder tener una mejor organización de todo el registro geológico de la Tierra. Esta historia geológica de la Tierra, ¿sí? La hemos visto los geocientíficos y las geocientíficas en las rocas, ¿sí? Es algo que hemos reconstruido a partir de las rocas, a partir de ir registrando las características de las rocas y a partir de construir columnas estratigráficas. Denme un segundo aquí, que aquí ya seguramente ya pasó algo. Okay. Entonces, así, al correlacionar todas estas columnas regionales a nivel global, construimos la columna geológica de la Tierra, ¿sí? Que se dividen en diferentes intervalos de tiempo. Ajá. Estos intervalos de tiempo, hay algunos, digamos, muy extensos, ¿sí? Y luego a estos intervalos muy extensos de tiempo, llamados eones, los dividimos en intervalos de tiempo menos extensos, denominados eras, y así sucesivamente. A las eras las podemos subdividir en periodos, y a los periodos los podemos subdividir en épocas. Nota, ¿sí? Nota. Esto se hace con base en rocas, en el registro geológico impreso en las rocas, ¿sí? Que les quede clarísimo eso. Todas estas columnas de aquí con números 1 hasta el 19, ¿sí? Son columnas estratigráficas. Son columnas estratigráficas. Columnas hechas por personas que fueron al campo a ver las rocas, ¿sí? Y vieron cuál está arriba de cuál. Así de simple como se escucha, pues sí, así de simple como se escucha. En algunas zonas de México, de Sudamérica, de África, de Australia, de cualquier lado, ¿qué roca está encima de cuál? Y las describes, ¿no? Y vas correlacionando, ¿sí? Esperemos que eso lo puedan transformar a una correlación realmente global de rocas, de formaciones. Ajá. Por ejemplo, todas las calizas que hay en México, por ejemplo, la Sierra Madre Oriental, que tiene muchas calizas y muchas rocas sedimentarias, vamos a decirlo así, porque no solo son calizas, ¿sí? Muchas rocas sedimentarias, ¿sí? Y una muy buena parte de ellas son calizas. Ahora, esas calizas solo están en México, probablemente también se extiendan hacia Estados Unidos o se extiendan hacia el sur, X, ¿no? Si se extienden hacia Estados Unidos, ¿no? Que sí, ¿no? Allá en Estados Unidos, cuando hicieron sus columnas, seguramente también las vieron. Bueno, allá en Estados Unidos, cuando vieron las calizas, ¿qué hay abajo? Y acá en México, cuando vimos esas calizas, ¿qué hay abajo? Y luego, ¿qué hay arriba? A lo mejor la erosión ha atacado diferente en diferentes zonas del planeta, ¿no? Y a lo mejor la erosión ha excavado muchísimo más abajo de esas rocas sedimentarias en Estados Unidos, ¿sí? Y no tanto en México. Por lo tanto, en México a lo mejor no podemos ver tanto lo que hay tan abajo, pero en otros lugares del planeta sí. Y así nos amarramos, nos pivoteamos, por ejemplo, de estas
calizas que son muy prominentes, que forman el Cerro de la Silla, que están ahí en Monterrey, que se ven en Coahuila, que son muy distintivas. Mira, es una buena formación de calizas para ahí amarrarnos. ¿Qué hay abajo de esas calizas? ¿Qué hay arriba de esas calizas? Espero que este ejemplo más local, más de México, más de unas formaciones que podríamos compartir, por ejemplo, con Estados Unidos, sea algo que les ayude a comprender cómo todas estas rocas de todo el planeta, de toda nuestra corteza, ¿sí?, se han correlacionado globalmente para establecer la columna geológica de la Tierra. También se ha utilizado información de pozos, ¿ok? Entonces, si de repente tú haces un pozo en las calizas y ves lo que hay abajo de ellas, perfecto, lo vas correlacionando. Entonces, así se puede dividir las rocas en tipos, ¿no?, en formaciones, en grupos. Y es lo que trata esta figura de hacerte notar. Aquí te lo dividió gráficamente y para que lo entendamos todos, por ejemplo, en 19 grupos. En 19 grupos, ¿no?, que a lo mejor tienen algo en común, que tienen ciertas características, que nos permite hacer todas las subdivisiones que te acabo de mencionar, que se llaman eón, era, periodo, época, ¿no? Esto está con base en las rocas, ¿no? Y entonces desde aquí podemos ir aprendiéndonos, conociendo, familiarizándonos con los nombres asignados a estos periodos de tiempo. Por ejemplo, los eones. La historia de la Tierra se divide en arqueano, proterozoico y fanerozoico, y que a su vez el fanerozoico se divide en paleozoico, mesozoico y cenozoico, etcétera, 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 ¿no? Gracias a las correlaciones estratigráficas y después podemos integrar la columna geológica de la historia de la Tierra. Aquí está el Big Bang, ¿no? Y entonces aquí está como este listón de tiempo hasta que estamos nosotros aquí cazadores del Holoceno. Entonces, la historia de formación de nuestro planeta comienza un poco tiempo después del Big Bang, ¿no? En esta figura, por ejemplo, iniciada aquí, en este doblecito, y aquí empieza el Adeano, el origen de la vida, y aquí empieza el Arqueano, ¿no? Y luego el Proterozoico, todo el Proterozoico, ¿sí? Y todo esto es el Fanerozoico, todo esto es el Fanerozoico hasta acá, ¿no? Y aquí en este dibujito está bonito porque de manera gráfica podemos ver qué tan atrás, por ejemplo, se originó la vida, qué tan atrás se originaron los primeros dinosaurios, o qué tan atrás se originó el hombre, ¿no?, que es hasta el último, en fin. Este periodo, el Adeano, antes del Arqueano, va a estar reportado en muchas tablas del tiempo geológico que les voy a enseñar y que ustedes van a consultar, ¿sí? Pero el Adeano es algo interpretado, no hay registro del Adeano en las rocas, ¿no? Entonces, las primeras, recuerden que la historia que podemos construir aquí con las rocas, pues depende de hasta qué tan, de la roca que esté tan más abajo, ¿no? De qué tan atrás en el tiempo se haya formado la roca más antigua, ¿no? Y la roca más antigua vista en esta correlación de la columna geológica de la Tierra no es necesariamente la roca que indica la formación primigenia de la Tierra, ¿no? Es decir, las rocas que se formaron recién formadita la Tierra ya no existen hoy porque se destruyeron, porque se fundieron, porque se erosionaron y no vemos registro de ellas. Es decir, la columna del tiempo geológico se extiende un poquito más allá del Arqueano, ¿sí? Y esa es interpretada según otro tipo de información, por ejemplo, el estudio de los meteoritos o el estudio de, pues sí, sobre todo de los meteoritos, y sabemos que hay un tiempo atrás, ¿no? Y ese tiempo atrás se llama Adeano, ¿no? En inglés se dice Hadean. Ese tiempo Adeano, ahorita lo vamos a representar en otras columnas del tiempo geológico que les voy a enseñar. Entonces, este retome estuvo un poco largo, pero vamos a continuar. ¿Cómo determinamos
las edades numéricas de las rocas, ¿no? Las edades absolutas. Ya no solamente queremos saber edades relativas. No quiero saber, esto es más viejo que esto porque está bajo. Ya no nada más quiero saber, esto es más que esto porque lo corta, ¿no? Según los principios estratigráficos que vimos antes, ¿no? Ahora quiero saber la edad absoluta, no la edad relativa, la edad absoluta, la edad en años, la edad en millones de años, en miles de años, antes del presente, ¿no? Quiero saber exactamente, esa roca se formó hace 10.000 años, hace 100.000 años, hace 1.000.000 de años, hace 3.000 años. Quiero saber eso. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, el descubrimiento de la radioactividad permitió obtener las edades numéricas de las rocas mediante los fechamientos isotópicos, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Algunos de ustedes más o menos ya lo saben, tienen alguna idea. Bueno, tiene que ver con química, con el comportamiento de los isótopos radioactivos. Entonces vamos a ello. Los isótopos son átomos del mismo elemento que presentan masas atómicas distintas en relación con un número diferente de neutrones en el núcleo. Es un mismo número de protones, pero diferente número de neutrones de un mismo átomo. ¿Okay? Y entonces aquí, por ejemplo, vemos los isótopos del carbón. Está el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14, ¿no? Que tienen todos el mismo número de protones, 6, pero diferente número de neutrones, ¿no? Este tiene 6, este tiene 7 y este tiene 8, ¿no? Ahora, los isótopos, digamos, esta configuración, la configuración 6, tapen su micrófono, por favor. La configuración 6.6, la configuración 6.7 o la configuración 6.8 pueden ser estables o pueden no serlo, ¿no? Entonces, cuando no son estables, ¿no? Son radioactivos, ¿no? Es decir, algunas partículas de aquí, ¿sí? Podrán ser expulsadas, ¿sí? Porque no pueden estar contenidas ahí en este isótopo de manera estable, ¿no? El número de neutrones puede afectar la estabilidad de los átomos, por lo que algunos isótopos son estables, mientras que otros son inestables o radioactivos, ¿no? El decaimiento, y entonces decaen. Este decaimiento radioactivo, ¿y qué es esto del decaimiento? ¿Qué es esto de la inestabilidad? Ok, bueno, es la transformación espontánea de un isótopo inestable o radioactivo a uno estable. Entonces pensemos que el isótopo de carbono 14 es inestable porque es radioactivo. Quiere ser estable, no aguanta tener 8 aquí. Entonces tendría que perder 1 para tener 7 y convertirse en carbono 14, que es estable. Viéndolo burdamente y conociendo que no es la primera vez que ustedes ven este tipo de temas, pues a eso se refiere, ¿no? Entonces, el proceso involucra la emisión de energía en forma de radiaciones y la emisión o captura de partículas subatómicas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el carbono 14, ¿sí? Por la emisión de energía de una partícula beta de decaimiento se transforma, ¿sí? En nitrógeno 14, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Pues aquí ganó un electrón y un antineutrino, ¿no? Para convertirse en nitrógeno 14. Ahorita vamos a ver con más detalle eso. En cualquier sistema de decaimiento radiactivo, el número de isótopos radioactivos disminuye progresivamente, mientras que el número de isótopos hijos aumenta. Es decir, si yo, Aldo, soy un isótopo radioactivo, voy a decaer, ¿no? Y me voy a convertir en otros isótopos que son más estables, ¿ok? Pero pues yo tengo una tasa de decaimiento, es decir, no todos los átomos de Aldo se van a convertir en átomos más estables de un jalón, se van a ir convirtiendo pues a una cierta tasa de decaimiento, ¿ok?
Entonces, los isótopos estables que resultan de mi decaimiento se llaman isótopos hijos, isótopos hijos. Los isótopos estables que resultan del decaimiento son los isótopos hijos. Y yo, el isótopo radioactivo, sí, soy el isótopo padre. O madre, pero bueno. Isótopos. De hecho, aquí, fíjate, se les dice daughter. Y daughter es hija, ¿sí? Hijas. Y aquí les decimos hijos. Deberías decir hijas, ¿no? Son los daughter atoms. Y los parents, los que son los papás, ¿no? O los parentales, ¿no? Son los radioactivos. Con el tiempo, mientras más decaigan los isótopos parentales, ¿sí? Pues más isótopos hijas habrá. Entonces, la recta naranja, la curva naranja, indica cómo va variando el número de átomos de los, vamos a llamarles padres e hijas, de los padres, va decayendo y el número de los átomos de las hijas va aumentando con el tiempo. ¿Sí? Ese es el tiempo. Ahora, el tiempo, para hacernos la vida más fácil e interpretar las cosas un poco más fácil, podemos dividirlo en lo que denominamos vida media. Y ahorita lo voy a explicar. Entonces, la ley del decaimiento radioactivo indica que la proporción de isótopos radioactivos que decaen en cierta unidad de tiempo se mantiene constante. Estoy silenciando mi celular. Es decir, este decaimiento es constante. El decaimiento es constante, ¿ok? Tiene una tasa que es constante. El tiempo de vida media, lo que se define como tiempo de vida media, es el tiempo necesario para que el número de isótopos radioactivos se reduzca a la mitad. ¿Sí? Es decir, para reducir el número de isótopos padre, que son los radioactivos, que se reduzca a la mitad. Entonces aquí, en esta gráfica, el tiempo está dado en vidas medias. Después de una vida media, ¿sí?, el isótopo padre se ha reducido a la mitad. Entonces, fíjate aquí, todo era 100% isótopo padre, y después de una vida media, ya decayó la mitad. Eso quiere decir que del 100% que había en un inicio, ahora el 50% es el padre, y el 50% son las hijas. Ajá. Después de que pase otra vida media, pues lo que haya de padre se tiene que reducir a la mitad. Y entonces, de haber aquí esta mitad, ahora hay una cuarta parte. Y 3/4 partes son de las hijas. Después de otra vida media, lo que hay de padre tiene que dividirse a la mitad. Y entonces aquí había un cuarto y aquí hay un octavo. Y todos estos 7 octavos ahora son de hijas. ¿Ya lo viste? Es un comportamiento exponencial. Después de aquí, después de otra vida media, lo que hay de padres tiene que dividirse a la mitad. Y así sucesivamente. Así es como es el decaimiento radiactivo. Así decaen los elementos radiactivos. Esta es la ley del decaimiento radiactivo. Si tienen alguna duda de esto, por favor apúntenla para revisarla después de que terminemos el tema. El punto principal aquí es saber que con el tiempo, los isótopos padre van reduciendo su número de átomos y los isótopos hija o hijo van aumentando su número de átomos, ¿no?
Dado que el decaimiento radioactivo procede a una tasa conocida, proporciona las bases para medir el tiempo geológico. Es decir, si nosotros podemos realmente representar esto así, gráficamente, podemos predecir, podemos calcular el tiempo geológico. Cuando se forma un mineral, sus átomos se encierran en una estructura cristalina que puede considerarse como una cápsula del tiempo. Imaginemos que ese mineral es este prisma rectangular de base cuadrada aquí, este prisma de aquí. Ese es nuestro cristal. Cristal de lo que sea. Vamos a decir que es un cristal de feldespato. Ese cristal de lo que sea, ¿ok? Está formado por silicio, por oxígeno, por potasio, por aluminio, ¿sí? Pero también tiene ciertos elementos traza. Estos elementos que se llaman, los mencionamos como impurezas, que son elementos que están presentes en cantidades pequeñísimas, cantidades no estequiométricas, ¿sí? Que no modifican su fórmula química, sin embargo, están ahí dándole aspectos como color, un lustre a los minerales, es decir, hay cuarzo blanco, hay cuarzo ahumado, hay cuarzo rosa, hay cuarzo verde, todos esos cuarzos son SiO2, dióxido de silicio. Sin embargo, es la presencia de impurezas, la presencia de cloro en uno, la presencia de titanio en otro, la presencia de alguna tierra rara en otro, la que les produce esos cambios de coloración en todas esas variedades. Bueno, entonces, esos elementos traza, esos elementos que a veces están presentes en los minerales en cantidades muy pequeñitas, ¿no? Usualmente son radioactivos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que imaginarnos aquí, ¿sí? Es que este elemento, este cristal, cuando se formó, ha atrapado, ha incorporado a su estructura atómica, a su estructura cristalina, ¿sí? Elementos que son isótopos radioactivos, ¿no? Los isótopos radioactivos, atrapados en esta cápsula, decaen generando isótopos hijo o hijas a una tasa constante determinada por el tiempo de vida media. Lo bueno es que ya definimos vida media de forma general, no matemática. Les voy a hacer un video en el que les voy a explicar esto de manera matemática, pero aquí lo estamos viendo de forma general. Entonces imaginemos que estos átomos de aquí, estos isótopos rojitos o rositas, estos de aquí, son radiactivos, ¿no? Entonces, cuando pase una vida media, tendrán que dividirse a la mitad. ¿Cuántos son? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6. Ahora hay 6 y 6. Después de una vida media, ¿sí? La mitad de estos átomos ya se convirtió en hijas, que se ven de color verde. Cuando pase otra vida media, la mitad de lo que hay de padres, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se tendría que transformar a hijas. Y por eso aquí ya nada más quedan 3 padres. En el siguiente paso tendrían que quedar 1 y medio, ¿no? Entonces, esto ejemplifica cómo en los cristales de las rocas, ¿sí? Hay una cápsula del tiempo atrapada. Hay un reloj atrapado. ¿Por qué? Porque si un geocientífico o una geocientífica viene aquí y puede medir qué tanto hay de bolitas verdes y qué tanto hay de bolitas rojas, puede saber, puede intuir, puede calcular, puede deducir cuánto tiempo ha pasado, cuántas vidas medias han pasado. Lo puede saber porque quien observe este mineral en este tiempo, hoy, por ejemplo, va a observar, mira, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolitas verdes y 3 bolitas rojas. Pero estas bolitas rojas son radioactivas, son inestables, son isótopos radioactivos. Quiere decir
que están decayendo, han estado decayendo, ¿sí? Y entonces, ¿qué onda? ¿Por cuánto tiempo lo han hecho? Hay que saber la vida media de esta cosita rojita, de este elemento rojito que es el radioactivo. Y si sabemos su vida media, podemos hacer estos cálculos. Podemos regresar en el tiempo en cálculos para saber qué edad tiene este cristal. ¿Sí? Y entonces aquí diríamos, mira, han pasado 2 vidas medias desde que este cristal se formó. Podremos deducir eso y lo hacemos matemáticamente, y lo que necesitamos saber es la vida media. ¿Sí? Y entonces necesitamos saber la vida media de los isótopos radioactivos que conocemos, y ahorita se las voy a enseñar. Midiendo la relación entre isótopos padres e isótopos hijos o hijas, se puede determinar en qué tiempo se selló la cápsula, es decir, la edad numérica del mineral. En esta gráfica tenemos aquí el carbono 14 y en esta gráfica tenemos aquí al uranio 238. El carbono 14 es un isótopo radioactivo. El uranio 238 es un isótopo radioactivo. Ajá. Pero tienen diferentes vidas medias. El carbono 14 decae a nitrógeno 14 y el uranio 238 decae a plomo 206. La vida media del carbono 14 es de 5.730 años. La vida media del uranio 238 es de 4.500 millones de años. Recordatorio, apunte. Billion. Billion en inglés son 1.000 millones. Billion en inglés son 1.000 millones. Billón en español es 1.000.000 de millones. Así es la realidad, y mientras más rápido la aceptemos, seremos más felices. Billion en inglés es 1.000 millones. Entonces hay 4.5 mil millones. ¿Ah? Entonces, es decir, son billion, quiere decir 9 ceros. Entonces aquí hay 4.500 millones de años. Y son 5.730 años. Es decir, el carbono 14, su vida media es súper cortita, 5.730 años, pero la vida media del uranio 238 es de 4.500 millones de años. ¿Sí? El uranio 238 decae lentísimo, lentísimo. ¿Sí? Y el carbono 14 decae bastante rápido. ¿Sí? Entonces, aquí en el inicio dice start, a los 0 años, aquí en el 0 años, hay 100% de carbono 14 y 100% de uranio 238. Y ambos iniciamos la gráfica así. ¿Sí? Después de 5.730 años, ya queda nada más la mitad de carbón y se ha formado la mitad de nitrógeno. Pero después de 5.730 años, al notar lo amplísima que es la vida media del uranio 238, cuando pasan 5.730 años, sigue quedando prácticamente la misma cantidad de uranio 238. ¿Sí? Todavía no, ni siquiera puedes medir eso que se ha decaído. Después, cuando pasan, por ejemplo, 11.460 años, pues aquí otra vida media, ¿sí? Ahora ya queda la cuarta parte del carbón y estas 3 cuartas partes de nitrógeno. Y aquí, ¿qué seguimos observando? Pues otra vez puro uranio. Han pasado apenas 11.460 años, ¿sí? La vida media de estos son miles de millones de años, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando pasan aquí 70.000 años, ¿no?
pues ya se acabó todo el nitrógeno. O sea, ya hicimos una escala hasta acá, ¿no? Un punto hasta acá, después de 5 vidas medias, en el cual hemos terminado con todo el carbono 14. Cuando han pasado apenas 5 vidas medias del carbono 14, apenas ha pasado una vida media del uranio. Y el uranio ya queda mitad y mitad, ¿no? Entonces, aquí se puede ver cómo, si conocemos la vida media del isótopo que estemos estudiando, podemos conocer su tasa de decaimiento. Y al estudiar un mineral, nosotros medimos cuánto hay de padres, cuánto hay de hijas, y calculamos la edad según la vida media. Dependiendo de la edad estimada y de la composición de los materiales a fechar, los geocientíficos y geocientíficas utilizan diferentes sistemas de decaimiento isotópico. El fechamiento por carbono 14 no es tan apropiado para fechar rocas, porque las rocas, por un lado, no contienen mucho carbono, y además los isótopos de carbono tienen una vida media muy corta. La vida media larguísima del uranio sí sirve para fechar rocas, y además los minerales que forman rocas a veces sí tienen uranio, ¿no? El fechamiento isotópico es muy útil para determinar la edad de las rocas ígneas, pues los minerales que éstas contienen se formaron al mismo tiempo en que se formó la roca. Noten esto, si nosotros fechamos un mineral formado en una roca ígnea, pues este mineral se formó porque cristalizó el magma. Y entonces estaríamos fechando la edad del momento en el que ese cristal se formó a partir del magma. Pero imaginemos que fechamos un mineral en una roca sedimentaria. En una roca sedimentaria, un mineral es un clasto, en una roca clástica, por supuesto. En una roca clástica, ese mineral ya se formó antes en otra roca. Entonces, si fecháramos ese mineral en la roca sedimentaria, no estamos fechando la roca sedimentaria, estamos fechando la edad de ese cristal que se formó en la otra roca que se tuvo que haber erosionado para formar esta roca sedimentaria. Entonces, de aquí entran todos los detalles especiales y particulares que tenemos que tener en cuenta cuando fechamos las rocas. Asimismo, al fechar los minerales de una roca metamórfica, se puede obtener la edad del evento metamórfico que la ha generado, porque estamos fechando el mineral nuevo, ¿no? En el momento en el que un mineral se metamorfiza, ¿sí? Digamos que el reloj original se resetea al reloj del metamorfismo, porque se forman nuevos minerales, ¿no? Se forman nuevos minerales a partir de los viejos, nuevas rocas a partir de las viejas. Entonces, cuando fechamos un mineral metamórfico, podemos fechar el metamorfismo. Fechar las rocas sedimentarias es más complejo, porque para obtener la edad numérica, fechar las rocas sedimentarias es más complejo, porque sus clastos son más antiguos que el depósito. Los clastos son más antiguos que la diagénesis, ¿sí? Para determinar la edad de rocas y estratos sedimentarios, las y los geocientíficos fechan los materiales ígneos y metamórficos que están intercalados entre capas sedimentarias. Así, si fuésemos al campo, porque un día vamos a ir y hagamos nuestra columna estratigráfica, porque pues eso íbamos a hacer. Después de hacer nuestra columna estratigráfica, podríamos ver que a veces, entre las rocas sedimentarias, hay rocas ígneas. Por ejemplo, aquí hay ceniza volcánica, aquí hay un dique de basalto, aquí, etcétera, etcétera. Aquí hay fósiles, que podrían ser fósiles índice, ¿no? Y entonces, si tú fechas numéricamente las rocas ígneas, por ejemplo, aquí, esta ceniza la fechas en 50 millones de años, y este basalto lo fechas en 80 millones de años, ya puedes hacer al menos estimaciones de intervalos de edad para las rocas sedimentarias. Es decir, esta roca de aquí tiene que ser más vieja de 50 millones de años, a la de a fuerza, ¿no?
porque está por debajo de esta ceniza que tiene 50 millones de años. La arenisca tiene una edad comprendida entre 125 y 80 millones de años. Claro, porque el granito, este granito de aquí, que está hasta aquí abajo, tiene 125 millones de años. Es una roca ígnea, ¿no? Y la edad más joven de las rocas ígneas está dada por esta, ¿no? La de, bueno, es esta, por 50 millones de años, ¿no? Y luego queremos saber la edad de estos fósiles. Bueno, estos fósiles son más jóvenes que el granito, porque se depositaron encima. Entonces, son más jóvenes que 125, ¿sí? Pero están cortados por este dique de 80 millones de años, ¿sí? Entonces, se formaron antes que 80 millones de años. Y entonces estos fósiles, o esta capa de fósiles, tiene entre 125 y 80 millones de años. Ustedes en su lecture tutorial tienen ejercicios muy parecidos a este, en el cual pueden ver, o en el concept test, pueden ver así cosas que se cortan, te dan algunos datos, y tú tienes que deducir la edad. Entonces eso son ejercicios muy bonitos. Si se meten a Google y buscan la escala del tiempo geológico de la Tierra, les va a salir esta figura, o la más actualizada es esta figura, en la cual se puede ver, fíjate, la dividen así porque no te pueden hacer una columna larguísima, y aquí te ponen los pisos que construimos los geólogos y geólogas, geocientíficos y geocientíficas, al observar las rocas, pero también te dan la edad numérica, la edad absoluta de cada piso, lo cual es magnífico, ¿ok? El adeano, aquí está, el cual no tiene registro en las rocas, y cuya edad numérica sabemos por el estudio de meteoritas, ¿no? Y tenemos que lo ponen perteneciente al eón precámbrico, ¿sí? Y después, seguimos con esto. Ok, antes de, aquí nos ponen además otra escala de división del tiempo. Habíamos dicho eón, era, época, ¿verdad? Déjenme ver aquí. Digo, para que no les cause extrañeza esto que estamos diciendo aquí. Aquí tenemos eón, era, periodo, época. Eón, era, periodo, época. ¿Ok? Eón, era, periodo, época. Vamos aquí. Entonces, aquí está la época. Era, periodo, época. Después de la época sigue edad. Edad. Entonces, eón, era, periodo, época y edad. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el eón fanerozoico, la era paleozoica, el periodo cámbrico, ordovícico, silúrico y devónico, las épocas y sus edades. Está subdividida hasta edades, aquí. Entonces, aquí, el adeano inicia hace 4.600 y esta escala está en millones de años, ¿ok? Entonces, ¿la Tierra qué edad tiene? Alrededor de 4.600 millones de años, ¿ok? Ahí empezó el adeano. Después, el arqueano inició hace 4.000 millones de años. ¿Y cuándo terminó el arqueano? Hace 2.500 millones de años. Después siguió el eón proterozoico, ¿ok? El eón proterozoico terminó, ¿cuándo? Pues cuando inició el cámbrico, hace 541 millones de años. Ordovícico inició 485 millones de años, y así sucesivamente va subiendo para acá, va subiendo para acá. Aquí vas en 372 millones de años, ¿sí? En la edad fameniana del Devónico superior, perteneciente a la era paleozoica del eón fanerozoico. El fanerozoico sigue todo esto y sigue hasta nuestros días.
¿no? El Fanerozoico termina aquí, donde estamos ahora en 0, y viene para acá, y viene para acá, y viene para acá. El Fanerozoico incluye al Paleozoico, al Mesozoico y al Cenozoico, ¿ok? Y fíjate cómo aquí el Mesozoico inicia en 251 millones de años y continúa hasta terminar aquí, hace 66 millones de años. No te quiero marear, ¿sí? Busca esta tabla del tiempo geológico en internet. La anterior que enseñé está en tu PowerPoint. Búscalo, ¿sí? Esta me gusta porque esta de la izquierda te pone en proporción las cosas, ¿no? El tiempo precámbrico, desde 4.600 millones de años, ¿sí? Hasta el inicio de la era paleozoica, es la mayor parte del tiempo, ¿no?, de edad de la Tierra, ¿no? El inicio de la era paleozoica es hace 358.9 millones de años aquí. Todo esto es la era paleozoica en escala. Después sigue la era mesozoica, que es esto, y hasta el final la era cenozoica, a donde pertenecemos nosotros. Entonces, esta barra de aquí de la izquierda representa todo el tiempo geológico, ¿sí? Sí. Y el inicio de la era paleozoica, aquí, que está aquí, que es de 541 millones de años, ¿sí?, deja atrás desde 541 hasta 4600, ¿no? Entonces es un buen de tiempo el precámbrico, ¿sí? Es un buen de tiempo. Es un buen de tiempo el precámbrico, con las rocas más antiguas, etcétera. Esa tierra, comparada con las últimas eras, esta era fue larguísima, ¿no? Determinar la edad de la Tierra no es trivial, pues la actividad tectónica y la erosión han reciclado casi completamente la superficie terrestre, por lo que quedan escasos vestigios de la corteza original del planeta. Entonces es muy importante determinar la edad de las rocas para poder llegar a saber la edad de la Tierra. Las edades más antiguas que se conocen están en un gneiss, es una roca metamórfica que está en Canadá, y esta edad es de 4.000 millones de años. Pero nosotros sabemos que la Tierra es más vieja que eso. La vieja es de 4.600 millones de años. Entonces, el Arqueano, nosotros lo iniciamos con el registro en las rocas. Y la roca más antigua que conocemos es de 4.000 millones de años. Sin embargo, la edad de la Tierra, sabemos que es más vieja, se conoce gracias al fechamiento isotópico de un tipo peculiar de meteoritos denominados condritas. Las condritas son agregados de material primitivo de la nebulosa solar que no han experimentado los procesos de fusión y de diferenciación que han sufrido los materiales de la Tierra, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros fechamos con la misma lógica que acabamos de explicar hace un momento, una condrita, podríamos tener un aproximado de la edad de nuestro planeta, cuyo registro más antiguo ya está borrado de las rocas que hay aquí, pero no de las condritas. Dado que ningún proceso geológico ha reseteado los relojes isotópicos de las condritas desde su formación en el sistema solar, su edad se considera representativa de la edad del sistema solar y de la Tierra. La meteorita Allende, que cayó en México, tiene una edad prácticamente de 4.600 millones de años y es el material fechado más viejo que hay en la Tierra, esta meteorita que cayó en México. También hay otras meteoritas que han caído en otros lugares que tienen edades muy parecidas, ¿no? Pero bueno, de los materiales más viejos que se han fechado aquí en nuestro planeta está la meteorita Allende, que es una condrita y que tiene 4.567 millones de años. Es decir,
Las rocas más viejas de nuestro planeta solo llegan a 4000. Sin embargo, no registran la edad de la Tierra, ¿no? Ya terminamos y quisiera que hiciéramos un ejercicio.